Antes de comenzar esta historia, dime algo en los comentarios. ¿Desde qué país estás escuchando hoy? Y si te gustan las historias intensas, llenas de drama, poder, traición y amor imposible, suscríbete ahora y acompáñanos hasta el final, porque esta no es una historia cualquiera. Es una historia donde una mujer fue apostada como si fuera una moneda, y un hombre tuvo que decidir cuánto vale realmente un alma. A veces, el destino no se decide con grandes batallas ni discursos heroicos. A veces, se decide con el giro silencioso de una carta sobre una mesa sucia. Apostar un alma es un acto monstruoso, pero en las sombras de Londres, en el año 1823, un alma valía menos que una moneda de oro para un hombre desesperado. El aire dentro del Crimson Rook, uno de los garitos de juego más infames de la ciudad, era tan espeso que parecía capaz de ahogar a un hombre. Olía a tabaco rancio, vino derramado y miedo antiguo. Allí no solo se perdían fortunas, allí se devoraban vidas. En ese lugar se encontraban los restos de la aristocracia caída y la avaricia sin escrúpulos de la nueva clase mercantil. Hombres que habían heredado títulos sin honor y hombres que habían comprado poder sin alma. En el centro del salón principal, bajo una nube permanente de humo, una sola mesa dominaba la habitación. El silencio que la rodeaba era antinatural. Solo se oía el seco chasquido de las cartas y la respiración entrecortada del joven sentado al sur de la mesa. El vizconde Robert Percival Vance parecía un hombre ante un pelotón de fusilamiento, no ante un juego de cartas. Con apenas 22 años, debería haber estado en la plenitud de su juventud. Pero la luz temblorosa de las velas revelaba un rostro demacrado por el cansancio, los ojos hundidos, la piel pálida. Su corbata estaba floja, su ropa desordenada. Una imagen que habría horrorizado a su difunto padre. Sus manos temblaban cuando llevó el vaso a los labios, solo para descubrir que estaba vacío. Por tercera vez en una hora, frente a él estaba sentado el barón Oswald Finch. Finch era un hombre grotesco. Su cuello desbordaba el cuello de su abrigo de terciopelo púrpura. Sus ojos acuosos brillaban con una crueldad que iba mucho más allá del dinero. No jugaba para ganar monedas. Jugaba para destruir hombres. Observando desde las sombras, cerca de la pesada puerta de roble, había alguien más. Invisible para los jugadores, ignorado por los hombres demasiado ocupados destruyéndose a sí mismos. El duque de Rothmore, Gideon Althorp, un hombre tallado en granito y hielo. Su sola presencia imponía silencio incluso cuando no hablaba. Tenía 32 años y estaba en la cúspide de su poder. Su cabello negro cortado al estilo militar enmarcaba un rostro severo, incapaz de sonreír. Pero eran sus ojos lo que detenía el aliento. Azul marino, fríos, analíticos, sin rastro de compasión. Gideon no estaba allí para apostar. Despreciaba el juego. Estaba allí porque llevaba 6 meses cazando a Oswald Finch. Sabía que el barón estaba detrás de un esquema ferroviario fraudulento, robando a viudas y a inversionistas ingenuos. Pero saberlo no era suficiente. Necesitaba pruebas, documentos, testigos, evidencia física que enviara a Finch directamente a la prisión de Newgate. Hasta entonces, solo podía observar, esperar y no intervenir. No esperaba presenciar una carnicería. «No me queda nada», susurró Robert Vance con la voz quebrada. Frente a Finch se amontonaban las fichas que representaban todo lo que había sido la familia Vance. La casa de Londres, las tierras, los caballos, la plata heredada. Todo perdido en apenas 3 horas. «Vamos, Lord Vance», ronroneó Finch. «Un caballero siempre tiene algo de valor. Tiene un nombre, un legado, y si los rumores son ciertos, una hermana». Desde las sombras, la mandíbula de Gideon se tensó. Conocía a los Vance. El viejo vizconde había sido un hombre honorable, pero su hijo era débil. ¿Y la hija? Gideon la había visto una vez, de lejos. Una figura digna envuelta en un abrigo gastado, intentando sostener lo que quedaba de una familia en ruinas. No,
balbuceó Robert. No hable de Elena. Ella es una dama, una solterona de 25 años, sin dote, y con un hermano a punto de ir a prisión por deudas. Replicó Finch con brutalidad. ¿Quién la alimentará cuando tú caigas? Robert palideció. Te ofrezco una última mano. Continuó Finch. Todo o nada. Y la apuesta será tu hermana. El aire del salón se congeló. Incluso los jugadores más endurecidos comprendieron que se había cruzado una línea. Apostar a una mujer era obsceno. Apostar a una dama era monstruoso. Robert miró sus cartas. Miró su futuro. Y eligió el camino del cobarde. Acepto, susurró. Desde la oscuridad, Gideon dio un paso adelante. No esto. Pero las cartas ya estaban sobre la mesa. El silencio que siguió al murmullo de Robert fue más violento que un disparo. Acepto. La palabra flotó sobre la mesa como una sentencia de muerte. Por un segundo, el joven vizconde creyó ver esperanza en sus propias cartas. Reyes y damas. Una mano fuerte, decente, suficiente para ganar en cualquier otra noche que no estuviera maldita. Pero Oswald Finch no se movió de inmediato. Sonrió. No fue una sonrisa humana. Fue húmeda, lenta, satisfecha. La sonrisa de un hombre que ya había ganado antes de que la apuesta fuera pronunciada. Valiente esfuerzo, muchacho, dijo Finch con una voz aceitosa. Pero el valor sin astucia siempre termina igual. Extendió sus cartas con una deliberación cruel. Ases. Una secuencia perfecta. Imposible. Estadísticamente absurda. Pero allí estaba. Robert sintió que el mundo se desmoronaba. El color abandonó su rostro. Sus labios temblaron. Las cartas cayeron de sus manos como si pesaran toneladas. Desde las sombras, Gideon lo vio todo. Vio el leve movimiento del pulgar de Finch, el roce antinatural contra el borde de la baraja, el gesto imperceptible que solo un hombre entrenado en el caos de la guerra podía reconocer. Trampa. Finch había hecho trampa. Gideon lo supo con la certeza de quien ha visto morir hombres por menos. Pero saber no era suficiente. Acusar sin pruebas significaba escándalo. Y el escándalo destruiría a Elena incluso más rápido que Finch. Una mujer cuyo hermano la apostó ya estaba manchada. Una mujer cuya honra provocara un duelo público estaría perdida para siempre. Finch se levantó pesadamente, empujando la silla hacia atrás. «Cobraré la escritura mañana», dijo con voz triunfal. «Y a la señorita, esta misma noche. Mi carruaje espera». Robert se cubrió el rostro, sollozando como un niño. Fue entonces cuando el aire del salón cambió. «Eso no será necesario». La voz cayó como un látigo. El murmullo cesó. Las cabezas se giraron. Los jugadores se apartaron instintivamente. Gideon Althorpe emergió de las sombras. La luz de las velas reflejó los botones de plata de su abrigo oscuro. Su postura era recta, su expresión impenetrable. Un duque no pertenecía a ese lugar, y ese duque, menos que ninguno. Finch se congeló apenas un segundo antes de inclinarse en una reverencia torpe y falsa. Vaya, su gracia. No sabía que disfrutaba de diversiones tan humildes. «No estoy aquí para divertirme», respondió Gideon con frialdad. «Y no permitiré que abandone esta sala con esa apuesta». Finch infló el pecho. El muchacho perdió limpiamente. «La deuda es honorable». Gideon bajó la mirada hacia Robert. «No hay honor aquí», dijo. «Y tú, eres una vergüenza para tu título». Robert se estremeció como si lo hubieran golpeado. «No tenía opción». «Siempre hay opción», replicó Gideon. «Tú elegiste vender a tu hermana». Luego levantó la vista hacia Finch. «Declare el valor de la deuda. No se trata de dinero». Sonrió Finch. «Tengo un interés personal en la señorita Vance». «El valor», repitió Gideon, más bajo, más peligroso. 20,000 libras, mintió Finch. Más intereses. ¿Y la mujer? Gideon no parpadeó. Sacó una chequera de cuero. Destapó su pluma y escribió con trazos firmes. Arrancó el papel y lo lanzó sobre la mesa. 30,000 libras. Banco de Inglaterra.
El murmullo explotó en la sala. Finch dudó. 30,000 libras era una fortuna obscena. Pero la obsesión luchaba contra la codicia. No quiero su dinero, escupió. Quiero a la mujer. Gideon dio un paso adelante. Invadió su espacio. Bajó la voz hasta convertirla en hielo puro. Tome el dinero, Oswald. O mañana explicaré a sus inversionistas por qué las vías del norte nunca se construyeron y dónde desaparecieron sus fondos. Finch palideció. Como, lo sé todo, mintió Gideon con absoluta convicción. Y puedo destruirlo antes del desayuno. El miedo ganó. Finch arrebató el cheque y retrocedió. Ha comprado un problema caro, Rothmore. Fuera, ordenó Gideon. Robert intentó balbucear algo. Mi hermana, ya no es asunto tuyo. Y así, Gideon selló su destino. La noche londinense era fría cuando el carruaje negro avanzó hacia Mayfair. Gideon se reclinó en el asiento, exhausto. Había gastado una fortuna para salvar a una mujer que no conocía. No por deseo, no por romance, por conciencia. Sabía que no podía devolverla a su hermano. Sabía que Finch no olvidaría. Sabía que Londres ya no era segura para ella. Tomó una decisión. La llevaría a Howley Hall. La emplearía. La protegería. Era lógico. Era correcto. O eso se dijo a sí mismo. Helena Vance abrió la puerta sosteniendo una vela. No gritó al verlo. No retrocedió. Solo lo observó con una calma que ocultaba miedo y orgullo en igual medida. Lord Rothmore, dijo. Es tarde. Debo hablar con usted. ¿Mi hermano? Ha perdido todo. Y más. Helena cerró los ojos un instante. ¿A quién me apostó? Al barón Finch. El silencio fue devastador. Ganó, susurró ella. No, corrigió Gideon. Yo intervine. Helena lo miró, confundida. Compré la deuda. El alivio cruzó su rostro, solo para transformarse en algo más frío. ¿Por qué? Porque no podía dejarla con él. Helena respiró hondo. Entonces he cambiado de dueño. No, dijo Gideon con dureza. Trabajará para mí, como administradora, hasta que la deuda quede saldada. Ella lo entendió en ese instante. No era libertad, pero tampoco era Finch. No tengo elección. No. Helena tomó su maleta. Estoy lista. Y así comenzó el viaje. El carruaje avanzó pesadamente por las calles empedradas de Londres, alejándose de Mayfair y de todo lo que Helena Vance había conocido como hogar. Ella no miró atrás. No porque no doliera, sino porque sabía que, si lo hacía, no tendría la fuerza para continuar. Dentro del carruaje, el silencio era espeso, casi opresivo. El interior olía a cuero caro, a cera pulida, y a una soledad cultivada durante años. Gideon Althorp se sentaba frente a ella, recto, distante, concentrado en unos documentos que había sacado de su cartera, como si fueran un escudo entre ambos. Helena observó aquel gesto con amargura. Había sido comprada. Rescatada sí, pero también comprada. Y él se comportaba exactamente como lo que era. Un hombre que había hecho una transacción, y ahora intentaba convencerse de que no existía una mujer al otro lado del acuerdo. El carruaje dio un salto brusco al tomar una curva. Helena se sostuvo del asiento para no caer. Los papeles de Gideon se deslizaron hacia el suelo. Instintivamente, ella se inclinó para recogerlos. «Déjelos», ordenó él con frialdad. Helena se quedó inmóvil, la mano suspendida en el aire. Solo intentaba ayudar. Gideon recogió los documentos por sí mismo, rápido, eficiente, restaurando el orden como si ella hubiera violado una frontera invisible. «No necesita ayudar», dijo. «Y no es una sirvienta». Helena se recostó contra el asiento. «Tampoco soy una invitada», respondió con suavidad cortante. «¿Qué soy entonces, su gracia?» Gideon alzó la mirada por primera vez desde que salieron de Londres. Sus ojos azules, profundos y calculadores, se detuvieron en ella. «Es mi responsabilidad», contestó. «Y eso es suficiente por ahora». Fue como cerrar una puerta. El viaje duró 3 días. 3 días de caminos embarrados, de posadas frías,
de miradas curiosas y murmuraciones no dichas. En cada parada, Elena sentía el peso del juicio ajeno. Una mujer joven viajando sola con un duque, sin dama de compañía, sin anillo en la mano. Las miradas de los posaderos eran inquisitivas, las sonrisas, insinuantes. Gideon parecía no notar nada, o quizás lo notaba, y simplemente no le importaba. Comían en salones privados, dormían en habitaciones separadas, no compartían conversación trivial, no hablaban del clima, no hablaban de ella. Helena comenzó a comprender algo inquietante. Gideon Althorp no era cruel, era algo peor. Era un hombre acostumbrado a ignorar aquello que no encajaba en su mundo de orden, deber y control. Y ella no encajaba. Cuando llegaron a Howley Hall, el cielo estaba cubierto de nubes pesadas y el viento cortaba como cuchillas. La mansión emergió entre los árboles como una fortaleza cansada, oscura, imponente, silenciosa. No había música, no había bienvenida, solo piedra, sombras y antigüedad. Elena sintió un escalofrío, no por miedo, sino por la certeza de que aquel lugar había olvidado lo que significaba ser un hogar. El mayordomo, Bennett, los recibió con respeto contenido. La ama de llaves, la señora Gable, los observó con una desaprobación que no intentó ocultar. No esperábamos invitados, dijo. La señorita Vance se quedará indefinidamente, respondió Gideon. Será alojada en el ala este. ¿Y su doncella? No tiene. La mirada de la señora Gable se volvió aún más dura. Entonces se la acomodará no en las habitaciones del servicio, interrumpió Gideon. Cenará conmigo. Será tratada como una dama. Aquella orden no fue un gesto de amabilidad. Fue una declaración de autoridad. Y Elena lo entendió. La habitación azul estaba fría, cubierta por sábanas de polvo y recuerdos olvidados. Elena se sentó en el borde de la cama, sola por primera vez desde Londres. Y lloró, solo un momento, solo una lágrima. Luego se secó el rostro con firmeza. No había sobrevivido a un hermano, a un varón y a una mesa de juego para derrumbarse ahora. A la mañana siguiente Gideon la convocó a su despacho. El lugar era un caos controlado. Libros, mapas, pergaminos, cuentas sin cerrar. Este es el estado de mi propiedad, dijo. No entiendo por qué el dinero desaparece. Necesito claridad. Le deslizó un libro de cuentas. Organícelo. Encuentre el problema. Elena lo abrió y comprendió. No era desorden, era robo. Durante horas, leyó, comparó, calculó. Descubrió discrepancias, ventas infladas, compras inexistentes, dinero que nunca llegaba a donde debía. Cuando Gideon regresó, ella lo miró con determinación. Su administrador le está robando. Gideon frunció el ceño. ¿Está segura? Completamente. Esa fue la primera vez que él la miró como algo más que una carga. Días después, Helena enfrentó al administrador en los establos. Él se burló, la insultó, la llamó lo que todos murmuraban, y la tocó. Cuando Gideon apareció, la furia en su rostro no era la de un aristócrata ofendido. Era la de un hombre dispuesto a destruir. El administrador fue expulsado, humillado, despojado, y Helena fue defendida. Aquella noche, algo cambió. No en las palabras, en las miradas, en la forma en que Gideon comenzó a caminar a su lado, no delante, en cómo la casa empezó a respirar de nuevo. Durante las semanas siguientes trabajaron juntos, codo a codo, en silencio compartido, en debates intelectuales, en miradas que duraban demasiado. Gideon descubrió que Helena no solo era inteligente, era formidable, y Helena descubrió que, detrás del duque frío, había un hombre cansado y profundamente solo, pero entre ellos siempre estaba la deuda, el papel invisible, la transacción, y ambos sabían que cruzar esa línea sería peligroso. La carta llegó una mañana gris, sellada con cera roja y escrita con una caligrafía que destilaba autoridad incluso antes de ser abierta.
Gideon la leyó una sola vez. Luego cerró los ojos. Mi tía Ágata no vendrá, dijo finalmente. Está enferma. Elena levantó la vista desde los documentos que estaba revisando. Lo siento, respondió con cortesía. ¿Era ella quien debía recibir a los invitados? Sí, admitió Gideon. Y ahora tengo un problema. El problema no era doméstico, era político. Un duque podía gobernar tierras, influir en leyes y dirigir ejércitos. Pero una cena formal sin anfitriona era una señal de debilidad, de desorden, de escándalo. Vendrán magistrados, inversionistas, enviados del Parlamento, continuó. Sin una dama al frente de la mesa perderé influencia. Elena comprendió de inmediato lo que él estaba insinuando. No puede ser yo. Gideon la miró fijamente. No hay otra opción. Ella se puso de pie. Soy la mujer de la que el pueblo murmura, la secretaria sin escolta, la que llegó de noche en su carruaje. Si me siento a su mesa, confirmaré cada rumor, o los destruirá, respondió él con calma. Usted sabe manejar números, discursos y silencios mejor que cualquiera de ellos. Elena negó con la cabeza. Me harán pedazos. Yo estaré allí, dijo Gideon, y no permitiré que nadie la humille. Ella lo miró largo rato. Comprendió que aquella no era solo una invitación. Era una prueba. Muy bien, dijo finalmente, pero no como su posesión, como su igual. Gideon asintió. Como mi anfitriona. La casa entera se transformó en 3 días. La señora Gable, antaño hostil, se convirtió en una estratega implacable. Sacó vestidos antiguos de la difunta duquesa, eligió telas, ordenó ajustes. Esperan exceso, dijo. Les daremos sobriedad. El vestido final fue de seda gris plateada, sin encajes, sin joyas, elegante hasta doler. Cuando Elena descendió las escaleras esa noche, el murmullo murió. Gideon la miró y olvidó respirar. No parecía una secretaria, no parecía una invitada, parecía la dueña del lugar. Les presento a la señorita Helena Vance, anunció. Mi anfitriona esta noche. Las miradas fueron cuchillos, especialmente las de las mujeres. La primera pregunta llegó pronto. ¿Viaja sola, señorita Vance?, preguntó Lady Beresford con falsa dulzura. No, respondió Elena con serenidad. Viajo con propósito. La tensión fue palpable, pero Elena no se defendió. Atacó. Habló de economía rural, de infraestructura, de ferrocarriles y productividad. Convirtió la vergüenza en autoridad. Los hombres la escucharon, las mujeres callaron. Gideon observó fascinado. Ella no necesitaba ser protegida. Ella dominaba. Al final de la cena, el enviado del Parlamento levantó su copa. Nunca había visto una mente así en esta región. Dijo, el duque tiene suerte. Elena sostuvo la mirada de Gideon. No es suerte, respondió. Es trabajo. Más tarde, en la biblioteca, a solas, la tensión estalló. Ha sido extraordinaria, dijo Gideon. Ha conquistado la sala. He sobrevivido, corrigió ella. Se miraron. El silencio se volvió insoportable. Gideon dio un paso adelante. Elena. No, susurró ella. No mientras exista la deuda. El rechazo dolió más que cualquier insulto. Ella salió. Y esa noche, ambos comprendieron lo mismo. Se estaban enamorando. Y eso era peligroso. 2 semanas después, llegó otra carta, esta vez, desde Londres. Gideon la leyó de pie. El nombre escrito al final heló la habitación. Oswald Finch. Había reclamado legalmente la deuda. Y no venía solo. Venía con Robert Vance. El pasado no había terminado. Apenas estaba regresando. El sonido de los cascos en el patio de Holley Hall no anunciaba una visita. Anunciaba una invasión. Helena estaba en la biblioteca cuando los escuchó. Al principio creyó que se trataba de uno de los mensajeros habituales, quizá un recado desde Matlock o un informe sobre las obras del ala oeste. Pero luego oyó las voces, masculinas, autoritarias,
demasiado seguras. Se puso de pie lentamente. Algo en su pecho comenzó a arder. Gideon entró en la estancia segundos después. Su rostro, habitualmente controlado, estaba rígido como mármol. «Han llegado», dijo. «¿Quiénes?» «Tu hermano y Finch». Las palabras cayeron como una losa. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Durante meses había logrado convencerse de que Londres había quedado atrás, de que el varón se había desvanecido como una pesadilla mal recordada. Pero los monstruos no desaparecen. Esperan. ¿Cómo? Susurró. «Pensé que Finch no ha renunciado», respondió Gideon. «Ha venido con un magistrado. La ley. Siempre la ley». Antes de que Elena pudiera responder, las puertas de la biblioteca se abrieron sin ceremonia. Robert Vance entró primero. Vestía un abrigo nuevo, elegante, demasiado caro para un hombre que había llorado por deudas semanas atrás. Su rostro estaba mejor alimentado. Sus ojos, sin embargo, seguían siendo los mismos, inquietos, calculadores, cobardes. Detrás de él, Oswald Finch sonrió al verla. «Señorita Vance», dijo con satisfacción. «Veo que el retiro campestre le ha sentado bien». Elena retrocedió un paso sin darse cuenta. Gideon avanzó inmediatamente, colocándose frente a ella. «Está en mi casa», dijo. Mida sus palabras. «Estoy aquí por derecho», replicó Finch, «y con la ley de mi lado». El magistrado levantó un documento sellado. «Por la presente se exige la restitución inmediata de la señorita Helena Vance a la custodia de su tutor legal, el vizconde Robert Vance». Elena cerró los ojos. «Tutor. Esa palabra. No», dijo Gideon con voz peligrosa. «La deuda fue comprada por mí. Y puede ser redimida», intervino Finch con placer. «La ley es clara. El tutor puede recuperar su propiedad pagando el monto íntegro». Robert dio un paso adelante, alzando un documento. «Tengo el dinero». Elena lo miró, incrédula. «¿De dónde?» «No es asunto tuyo», respondió él con frialdad. «He venido a llevarte a casa». «No tengo casa contigo», dijo ella temblando. «Me vendiste». «Te salvé», corrigió Robert. «Finch iba a tomarte sin honor. Yo he acordado un matrimonio». Elena sintió náuseas. «¿Con él?» Finch inclinó la cabeza. «Baronesa Finch. Suena bien, ¿no cree?» Gideon dio un paso adelante, furioso. «Nunca». El magistrado levantó la mano. Su gracia, si se niega, estará obstruyendo la ley. Elena comprendió entonces la verdad brutal. No importaba cuánto la respetara Gideon. No importaba cuánto hubiera trabajado. No importaba lo que sintieran. Para la ley, seguía siendo una moneda. Una garantía. «Si me quedo», susurró ella, «lo arrestarán». Gideon no respondió, porque sabía que era cierto. El silencio fue insoportable. Entonces Elena tomó una decisión. «Me iré», dijo. «Elena». Gideon dio un paso hacia ella. «No», lo interrumpió. «No permitiré que destruya su vida por mí». Robert sonrió aliviado. «Sabía que entrarías en razón, pero no contigo», continuó ella girándose hacia su hermano. «Me iré. Sola». «No puedes», gruñó Robert. «Te pertenezco». Elena lo miró con una claridad aterradora. «No». Antes de que nadie pudiera reaccionar, se giró y salió corriendo. La confusión estalló. «¡Deténganla!», gritó Finch. Gideon no lo pensó. Corrió tras ella. La lluvia había comenzado a caer con violencia cuando Elena llegó a los establos. Sus manos temblaban mientras desataba a la yegua. No había silla. No había plan. Solo huida. Montó como pudo y salió disparada hacia el camino. «¡Elena!». La voz de Gideon resonó tras ella. No se detuvo. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia mientras el caballo galopaba hacia la oscuridad. No huía de Finch. Huía de ser poseída. Gideon ensilló su caballo sin pensar, montó y la siguió. La noche los tragó. La tormenta no era solo del cielo, era del alma. La lluvia caía con furia sobre los caminos del norte,
transformando la tierra en barro traicionero y el viento en un enemigo que desgarraba la respiración. Helena cabalgaba sin rumbo claro, aferrada al cuello de la yegua, con el corazón golpeando su pecho como si quisiera escapar. No miró atrás. No podía, porque si lo hacía, si veía a Gideon persiguiéndola, si escuchaba su voz llamándola, sabía que se detendría. Y detenerse significaba volver a ser una cosa, una deuda. Una mujer por la que los hombres negociaban. La yegua resbaló en una curva cerrada del antiguo camino comercial. Helena gritó perdiendo el equilibrio. El animal logró enderezarse, pero el susto fue suficiente para quebrarla. Las fuerzas la abandonaron. Minutos después la yegua redujo el paso por sí sola, entrando en el patio embarrado de una vieja posada. El descanso del caminante. Helena cayó prácticamente del lomo. Sus manos no respondían. Sus labios estaban morados por el frío. Un posadero alarmado la ayudó a entrar envolviéndola en mantas gruesas y sentándola junto al fuego. —¿Estás sola, señorita? —preguntó con cautela. Helena asintió. —Sí, sola. Por primera vez, la palabra no le dio miedo. Gideon llegó poco después. Su caballo estaba cubierto de espuma. Él mismo parecía una sombra furiosa, empapado, con el abrigo abierto y el rostro desencajado por algo más que la lluvia. —¿Dónde está? —exigió al cruzar la puerta. El posadero señaló en silencio la sala privada. Gideon se detuvo ante la puerta. Por primera vez desde la guerra tuvo miedo, no de perder una batalla, sino de haber perdido aquello que daba sentido a todas. Abrió. Helena estaba sentada junto al fuego, envuelta en mantas, con el cabello húmedo cayendo sobre su rostro cansado. Levantó la vista al verlo. No había ira en sus ojos. Solo agotamiento. —¿Me seguiste? —dijo. —Siempre lo haría —respondió él con voz ronca—, pero no para obligarte a volver. Cerró la puerta detrás de sí. Se quitó los guantes, el abrigo, el título invisible que siempre lo acompañaba. —Helena —dijo—, he sido un necio. Ella no respondió. Creí que protegerte era suficiente. Que pagar, enfrentar, amenazar, bastaba. Pero nunca te pregunté qué necesitabas tú. Se acercó lentamente, pero se detuvo a varios pasos, respetando una distancia que nunca antes había respetado. No te seguiré si decides irte, continuó. No te buscaré. No usaré mi nombre, mi dinero ni mi poder para retenerte. Sacó un documento del interior de su abrigo. Y para que nunca más tengas que preguntarte si eres libre, quiero que veas esto. Se arrodilló frente al fuego y arrojó el papel a las llamas. Helena se incorporó alarmada. —Eso es el documento de la deuda —dijo Gideon con firmeza—. El original, el que me daba derecho sobre ti. El fuego lo devoró sin piedad. La cera se derritió. La tinta se borró. El pasado se volvió ceniza. Gideon se puso de pie. Sacó una pequeña bolsa y la dejó sobre la mesa. Tu salario. Por tu trabajo. Por tu inteligencia. Por salvar mi casa cuando yo no fui capaz. No es un favor. Es justicia. Helena lo miró como si el mundo hubiera cambiado de eje. ¿Y ahora? Ahora eliges, respondió él. Si te vas, te escoltaré hasta donde quieras. Si te quedas, será porque lo deseas, no porque me debas nada. El silencio se extendió entre ellos, roto solo por el crepitar del fuego y la tormenta afuera. Helena cerró los ojos. Pensó en su hermano, en Finch, en la mesa de juego, en la vergüenza. Pensó en las noches en Holly Hall revisando cuentas, en las discusiones intelectuales, en la forma en que Gideon la miraba cuando creía que ella no lo veía. Abrió los ojos. Toda mi vida, dijo con voz baja, alguien ha decidido por mí. Mi padre, mi hermano, la sociedad, incluso tú, aunque no fuera tu intención. Gideon inclinó la cabeza. Lo sé. Helena respiró hondo. Por primera vez, no quiero huir, no quiero demostrar nada, no quiero sobrevivir. Dio un paso hacia él. Quiero quedarme. Gideon contuvo el aliento. No porque me salvaste, continuó ella, no porque me protegiste, sino porque, cuando me dejaste ir,
Me viste. Tomó su rostro entre las manos. Elijo estar contigo, Gideon Althorpe, como mujer libre. El sonido que escapó del pecho de Gideon fue mitad risa, mitad sollozo. La abrazó con una reverencia casi sagrada, como si temiera romperla. Entonces, susurró, «Si me lo permites, ¿te casarías conmigo?» Helena sonrió entre lágrimas. Esta vez, sí. Lo besó. No con desesperación, sino con certeza. Holley Hall ya no era una casa silenciosa. La risa resonaba en los pasillos. Los jardines florecían. Las cuentas cuadraban. Helena, ahora duquesa, administraba las tierras con firmeza y compasión. Gideon gobernaba con orgullo renovado, sabiendo que su mayor fortaleza no era su título, sino la mujer a su lado. Robert nunca volvió. Finch murió en prisión, y aquella deuda, nacida en una mesa de juego, fue olvidada para siempre. Porque el amor verdadero nunca se apuesta, nunca se compra, solo se elige.